En este video van a aprender cómo hacer estos renders que se ven bien chéveres y la verdad es que no son muy difíciles de lograr. Mi nombre es Francesca Parisi, esto es ArchiFP y sin más preámbulo, comencemos. Ya una vez en Blender lo que haremos es borrar todo lo que está en la escena excepto la cámara. Vamos a seleccionar la cámara y nos vamos a ir a propiedades del objeto y vamos a estar cambiando los valores de rotación y ubicación a 0 para que simplemente nuestra cámara quede ubicada en el punto medio y después las podamos mover a donde queramos. Luego vamos a ir a las propiedades de salida y vamos a estar cambiando la resolución. En este caso voy a estar trabajando 1500 por 1500 píxeles. También una de las cosas que hago para trabajar más cómodamente es utilizar dos viewports. Para eso simplemente nos vamos a ir a una esquina y vamos a arrastrar el cursor hasta que se abra el viewport. Ok, ahora sí vamos a empezar a modelar nuestra escena. Lo primero que vamos a hacer es insertar un cubo con Shift A y vamos a ponerle una medida de 3.5, 250, en realidad cualquier medida que ustedes se ajusten. Recuerden que esto es una prueba para enseñarles cómo hacer el render. Y un problemita que pueden ver es que no se ve el cursor. No sé qué pasó cuando estaba grabando, creo que desactivé esa opción. Así que discúlpenme por eso, pero espero que puedan entender todo. Ya aquí lo que hice fue hacerle un loop cut al cubo y extruir una pared pulsando E. Entonces esta pared sería donde estaría nuestro inodoro y en la otra pared, la que está más profundo, estaría lo que sería el lavamanos, con repente un espejo. Y básicamente es ir modelando cada mueble, no es nada detallado porque ya les voy a mostrar un pequeño truco que tengo para terminar la escena más rápido. Es solamente moldear, o mejor dicho, modelar la base de toda la escena, ¿ok? Sería que si la pared, que si de repente el mueble, que si de repente un espejo, pero obviamente lo que sería, vamos a decir, el grifo, no lo vamos a estar haciendo porque en realidad para que hagamos algo que se vea bien, realista y bonito nos va a tomar un tiempo. Y recuerden que esta escena la estamos haciendo en modo rápido. Y ya con nuestra escena más o menos armada, vamos a insertar nuestros assets que son los que van a darle más realismo a nuestra escena. Para eso tenemos que tener nuestros assets ya descargados. En este caso yo tengo una librería de assets más o menos que estoy armando con el tiempo, donde es la que vamos a estar utilizando. Y gracias a Dios Blender tiene esta librería incorporada dentro del programa. Y es súper buena, en serio que sí. Porque podemos categorizar todo, podemos poner hasta materiales, entonces está muy completa y nos ahorra bastante tiempo. Si quieren un video explicándoles más o menos cómo hacer su biblioteca de assets en Blender, déjenlo en los comentarios y por supuesto que lo voy a hacer. Y como pueden ver, utilizarla es muy sencillo, simplemente arrastramos lo que queremos importar a la escena y listo. Igual funciona con los materiales, seleccionamos el material y lo arrastramos al objeto y se aplica. Y ya acá vamos a empezar a aplicar todos los materiales. Los materiales que tengo en la biblioteca, la verdad es que son bastante sencillos, o sea, tengo más que todo, se podría decir, metálicos, plásticos, porque son los que hago de manera procedural y para tener un mejor resultado, pero el resto, o sea, que si de repente unas baldosas y eso, yo prefiero descargarlo en una página oficial o una página tipo Ambient CG o cualquier página, para simplemente tener un mejor resultado y sin hacer tanto esfuerzo. Y como pueden ver, apliqué un material metálico procedural que ya tenía en mi biblioteca y simplemente le estoy cambiando el color porque yo tengo una idea de más o menos los materiales que quiero utilizar, los colores, entonces iba a ser, lo que tenía en mente era metálicos en tonos dorados, también de repente una baldosa o colores verdes, y la combinación de verde, dorado y blanco la verdad es que es muy bonita, entonces eso es lo que tenía en mente y eso es lo que empecé a buscar. Y bueno, como les he mencionado, fui a la página Ambient CG, me puse a buscar baldosas, algo que fuera de un color, un tono verde. Y bueno, encontré esta que me gustó bastante. Y también escogí un diseño para el piso, que era también como unas baldositas con unos tonos grises, que también me gustó mucho. Y bueno, en Ambient CG lo que hago es descargar la textura y simplemente cuando voy al Shader Editor en Blender, vamos a pulsar la tecla Control Shift T y claro, recuerden tener seleccionado el Principled BFDF y con esto se nos va a abrir una ventana donde nosotros vamos a seleccionar los mapas de nuestro material. Así Blender va a poder leer esos mapas y nos va a crear el material ya con todos sus, vamos a decir, con todas las texturas para que luzca un material realista.
Y como pueden ver en el Shader Editor, el material se creó de manera perfecta con todos sus mapas. Y voy a ir al nodo Mapping y voy a cambiar la escala. Y ya aquí decidí hacer un render prueba para ver cómo estaba quedando la escena. Obviamente, luego de hacerlo me di cuenta que tenía muchos errores que fui corrigiendo. Siento que en verdad esta es una buena forma para saber qué detalles tiene tu render, qué cosas te gustan, qué no te gustan, los materiales, y en verdad 100% lo recomiendo. Y claramente después de analizar el render me di cuenta de que le faltaba una iluminación natural, entonces para eso decidí ir al modo edición teniendo seleccionado el cubo y hacer 4 loop cups para simplemente abrir un hueco dentro de lo que sería la pared y hacer mi ventana. Luego, para hacer el marco de la ventana y después el vidrio de lo que sería la ventana, lo que hago es seleccionar todos los lados de lo que sería ese hueco y duplicarlo dándole Shift D. Luego de duplicarlo le doy P para separarlo y ya teniendo separado eso ya puedo empezar a modelar lo que sería la ventana, hacerle el marco y así. También decidí agregar una franja de baldosas en la parte del espejo para darle un poco más para que en verdad la pared no se viera tan aburrida. Y por otro lado, estuve probando varios materiales para la parte de lo que sería el mueble del lavamanos. Probé tonos marrones, tonos claros, tonos oscuros, negros, hasta naranja. Y la verdad es que al final no me terminó convenciendo ninguno, pero bueno, igual les voy a mostrar los renders para que los puedan ver. Y en esta parte decidí crear un sol y colocarle una textura, vamos a decirle, a todo nuestro mundo, que fuera la textura del cielo que trae por defecto Blender, que es muy buena. Lo único es que es un poco fuerte el sol, entonces hay que estar cambiando los valores de exposición y de gama en la parte de renderizado y también estar ajustando la intensidad. Volví a hacer otro render y este fue el resultado y claramente se puede ver que hay demasiada exposición y que también en la parte de las baldosas el material se veía como si hubiese demasiado bump. Entonces en este caso tuve que modificar todos esos valores, bajarle un poco al bump, o en tal caso no sé si era el bump en ese momento o era el normal. Uno de los dos había que bajarle y de igual forma también bajarle bastante lo que serían los rayos solares. Y esto era lo que le decía sobre los colores. En este momento estoy probando el negro, pero sé que al final no quedó bien y opté por otra opción. Pero bueno, como pueden ver, estoy modificando el gabinete, estoy haciendo que sea un poco mejor porque antes era solamente un bloque, un rectángulo. Y acá simplemente estoy haciendo un inset como si fuera la puerta del gabinete. Le voy a poner también unas manillas que al final cambié porque no me gustó como lo estaba haciendo, entonces creé otras manillas circulares un poco más interesantes, un poco más bonitas, que las van a ver más adelante. Y una cosa muy importante es que también hay veces que nuestras texturas fallan y es porque no tenemos los normales correctos. Para cambiar eso vamos a ir al icono de overlays y vamos a activar la opción de face orientation. Lo que está azul está correcto. Y lo que está de color rojo quiere decir que las normales están mal. Y simplemente para cambiar esto tenemos que seleccionar todo dándole A y le doy Shift N y listo, se van a cambiar de manera automática. O simplemente seleccionamos la cara que queremos cambiarle a la normal y le damos también Shift N. Y este sería nuestro tercer render. No sé si lo habrán notado, pero también cambié la barra horizontal por una vertical. Siento que queda mucho mejor así. En realidad luce mucho mejor que el anterior, pero aún tenemos el detalle del bump y aún están los detallitos del inodoro que aún no los he cambiado. Y ya en esta parte decidí modificar 100% el mueble de lavamanos. Lo dividí en dos para crear, vamos a decir, dos compartimientos. Y como les había mencionado anteriormente, creé las dos manillas que básicamente fue un círculo y lo fui extruyendo. Y también le apliqué el modificador de Stock Division Surface para tener una superficie lisa. Y decidí buscar un material para este mueble. Otra vez fui a Ambient CG y encontré este material que era de color negro, pero tenía más o menos una idea de ponerle un verde. Entonces creé el material como les mostré anteriormente a través del Principal BFDF y simplemente importé todas las texturas. Y en la parte donde está el color, coloqué el color ramp para darle un tono como verdoso a la textura. Es lo único que hice en este material para darle ese tipo de color y que se adaptara un poquito más a la escena. Y por supuesto faltaban añadir las luces del techo. Entonces fui a la librería y busqué unas luces que ya tenía.
simplemente las coloqué, las ubiqué y utilicé el modificador Array para duplicarla. También agregué un material emisivo y una luz puntual para darle un poco más de luz a la escena. Y aquí tenemos nuestro cuarto render. Modifiqué la parte de las baldosas para que no se vieran con tanto relieve. El material del gabinete hace que en serio se vea mucho mejor el render. Y bueno, también los detalles en dorado me gustan bastante. De igual forma sigo resaltando los detalles que puedo ir cambiando y cositas que también puedo ir mejorando. Y aquí comienza la parte más divertida, que es crear las cámaras y ubicarlas alrededor de la escena para sacarle el mayor provecho a nuestro diseño. Entonces lo que hacemos es crear una cámara e ir buscando una posición que nos guste y vamos a estar cambiando dos valores muy importantes. Uno va a ser el rango focal, que básicamente eso nos va a decir por un lado qué tan distorsionada va a estar la escena, en el sentido de que tanto vamos a poder ver. Mientras más milímetros, vamos a decir, es tu lente focal, significa que va a estar más cerca, y mientras más bajo, bueno, vamos a decir que va a tener un lente tipo pez, que sería un fisheye, ¿okay? Y lo otro sería la profundidad de campo, que es la parte de la imagen donde nos vamos a enfocar. Y obviamente hay una parte que va a estar vamos a decir, nítida, y la otra parte de la imagen va a estar desenfocada, se va a ver así como borrosa. Y ahora les voy a mostrar cómo lo hago yo. Ubicamos la cámara y luego nos vamos a ir a la barra lateral derecha y vamos a estar modificando por un lado el rango focal y por otro lado va a ser la profundidad de campo. Y un valor muy importante que hay que modificar en cada render es la distancia. Eso significa qué distancia va a tomar para hacer el enfoque, y por el otro lado sería lo que dice f-stop, que significa el nivel de desenfoque. Mientras más bajo sea el número, más borroso se va a ver. Y ya aquí sí corregí el detalle del inodoro y también escalé un poquito más las manillas de los gabinetes. Luego me fui al compositing para simplemente cambiar algunos valores que puedo modificarlo acá más cómodamente que en Photoshop. Aquí agregué el nodo de Viewer y también agregué un nodo de Glare. Esto simplemente lo hago es para que cuando la luz se vea reflejada en el render sea tipo blur, no sé cómo explicarlo, para que no, vamos a decir que se ponga medio borrosa, ¿ok? Y haga ese efecto de que se está alumbrando, porque si no se va a ver muy plana y la verdad es que no me gusta así. Y como podrán ver, después de cada render siempre hay algo que podemos mejorar, podemos agregar siempre. Entonces yo siempre hago renders, vamos a decir base, para ver cómo está quedando, y siempre trato de analizarlos e ir agregándole cosas o quitándole y así. Y aquí les voy a mostrar este render que no es como los demás, pero lo hice fue para ver un poquito más los detalles, vamos a decir, de la mano, de los materiales, y ver qué tal estaba quedando. Obviamente lo primero que me di cuenta que hay que cambiar es el material del tope del gabinete, porque en realidad yo estaba buscando un terrazo, eso era lo que tenía en mente, y me di cuenta que este estaba muy bien, me gustaba, pero tenía la unión de las baldosas y no tiene sentido que esté en un gabinete. Entonces dije, bueno, voy a tener que crear mi propio material. Se los voy a mostrar ahorita, pero no se los voy a explicar porque en realidad es bastante lo que tuve que hacer, así que lo vamos a ver de forma rápida. Y bueno, ya después de tener el material procedural, lo importé de la escena y así fue más o menos como quedó. También le cambié algunos colores y valores para adaptarlo y listo. También decidí agregar unos rodapiés con el mismo material de las baldosas, que la verdad se veía bastante bien. Y ya casi para terminar decidí agregar unas molduras. Simplemente con el modificador Bevel seleccioné un tipo de perfil que ya tiene Blender y simplemente le puse la distancia que lo quería y listo, así, muy sencillo, y en verdad le da un toquecito. Y por último, en las opciones de renderizado, simplemente lo que estuve cambiando fue la parte de los samples. Estaba en 500 para hacer los renders, vamos a decir maqueta, y lo puse en 1500, que me parece que funciona. Ustedes lo pueden poner más, pero se va a tardar más renderizando. También activé la casilla de Fast G
Approximation. Cada vez que activo esta opción me doy cuenta que el Ambient Occlusion se ve un poquito más y también el render se ve mucho mejor, se ve con más detalle, con más profundidad. Entonces ustedes pueden hacer la prueba a ver si les gusta, si no les gusta. Y por último, lo que va a estar modificando van a ser los valores de exposición y gama, porque obviamente al activar el Ambient Occlusion se va a ver un poco más oscuro, entonces tendremos que cambiar cada valor. Aquí pueden ver la diferencia de los dos renders. El de la derecha tiene activado el Fast GI Approximation, que le da un toquecito más oscuro y personalmente siento que se ve mejor. Y ya para finalizar les voy a mostrar cómo cuadré las otras tomas de los renders y así pueden ver más o menos cómo lo fui haciendo. Y por último, aquí tienen el resultado final. Estos renders tienen postproducción con Photoshop. Me gusta de repente resaltarle un poquito más los colores y también ponerle un poquito más de contraste, pero ya esto es a gusto de cada uno. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video y que hayas podido ver y entender cómo hago un baño en Blender. Mi nombre es Francesca Parisi, esto es ArchiFP. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.